Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera. Estamos muy felices de estar en este episodio una vez más hablando sobre un tema que me encanta, que me apasiona demasiado y bueno, espero que a ustedes también les guste. Sí, este episodio lo hemos titulado Todos somos creativos. Así que tienes que quedarte porque lo que hoy vamos a estar hablando va a ser algo nuevo quizás para ti, pero que te va a llevar a ver la vida de una La forma vida. diferente y a verte a ti de una forma diferente. Así que quédate allí porque este episodio promete estar muy, muy bueno. Muy bueno. No olvides además suscribirte a este canal, comentar. Siempre nos encanta Sí. leer lo que Dios les habla durante el episodio, lo que piensan. En verdad para nosotros es muy provechoso poder saber qué piensan mientras ven el episodio. Nos ayuda muchísimo. Así que si has visto otros episodios, te invitamos a que puedas dejarnos comentarios. Y si este es el primero que estás viendo, bueno, bienvenido, Así es. bienvenida. Te animamos a que a medida que lo vayas viendo puedas dejarnos saber qué piensas al respecto y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como SinceraPod. Y bueno, nuestros Instagram personales, yo estoy como Alexmaru Uzcategui. Y el mío es como Judy Piso GTA. Así que bueno, vamos a darle este episodio. Y bueno, estamos muy felices de estar en este episodio. Genuinamente es un episodio que me encanta muchísimo, me encanta este tema y estoy muy emocionada porque podamos compartir lo que hemos aprendido sobre esto. Sí, este episodio es un episodio que Alexmar me solicitó hablar de esto. Me dijo, amiga, tenemos que hablar de esto porque este es mi tema y yo quiero definitivamente conversar de todo lo que he aprendido. Y la verdad, este tema ha sido algo que hemos tenido que investigar en nuestra vida y que nos ha llevado a tener un mayor desarrollo del potencial y de las áreas de nuestra vida donde somos fuertes. Entonces, pues, ¿cómo tú descubriste todo esto, Ale? Sí, yo recuerdo que este tema genuinamente ha sido como un descubrimiento de la identidad que Dios me ha dado porque crecí creyendo que yo no era una persona creativa. Wow. Y bueno, por cosas de Dios, creo que uno está como asocia constantemente el concepto de creatividad con aquellas personas que se dedican a un área artística y pensamos que solo los que pintan, solo los que danzan, solo los que escriben, solo los que escriben poesía, solo ellos son artistas, son creativos y la creatividad pareciera estar limitada solo a estas personas. Entonces, digamos, por eso y por la forma en la que crecí, porque no tenía como ciertas habilidades en algunas cosas, parecía que yo no era creativa, pero luego a lo largo de mi vida Dios me fue llevando como a este descubrimiento de los dones y los talentos que le había puesto en mi vida. Y aunque ahorita yo sí me desarrollo en un área más relacionada al arte, no siempre fue así. Recuerdo que de hecho cuando yo era niña no tenía como muchas habilidades para dibujar. O sea, en verdad como que no dibujo tan bien o sobre todo las cosas que dibujo no están como... No son tan realistas. Entonces, digamos, esto es como lo que uno considera un buen dibujo. Entonces, recuerdo que cuando me mandaban a hacer tareas en el colegio, incluso mis papás se reían mucho y de alguna forma se burlaban de mis dibujos y de mi resultado porque evidentemente no era perfecto y genuinamente lo hacían sin ninguna intención de herirme y en verdad siento que eso no ocasionó una herida de mi corazón, pero sí generó como esta marca de yo no soy creativa. Y de hecho en mi casa hay un cuento icónico de un dibujo en particular que nos mandaron a hacer, que mis papás titularon El niño fracturado, porque era como un dibujo del sistema óseo que en verdad yo juraba que me estaba quedando perfecto. Y de hecho esto para mis papás todavía es o sea, se ríen demasiado cada vez que recuerdan eso, porque evidentemente esos no eran como las habilidades más fuertes en mi vida. Pero a partir de ahí, por eso el hecho de que sí soy una persona creativa fue un descubrimiento para mí porque parecía no haber ningún tipo de indicativo de que eso era así. Y creo que lo primero que queremos dejar claro en este episodio, y por eso es el título, es que todos somos creativos. Porque la creatividad no es tanto una habilidad de las personas artísticas, sino la creatividad es la capacidad para resolver problemas o resolver situaciones de una forma diferente a la convencional, diferente a lo que ya está establecido. La norma dice que las cosas se tienen que hacer de una forma, pero la creatividad es buscar formas diferentes y maneras diferentes de
llegar al mismo resultado de distintas formas. Y yo creo que todos somos capaces de hacer esto y de hecho lo hacemos en nuestra vida cotidiana de distintas formas. Y creo que un ejemplo claro para esto es en la cocina, cuando estamos haciendo alguna preparación o alguna receta. Si nos falta un ingrediente, no por eso necesariamente lo dejamos de hacer ese plato, sino que buscamos formas diferentes de sustituirlo o simplemente lo omitimos y vemos que como cada vez incluso el resultado puede ser diferente. Si no tenemos aceite, buscamos mantequilla, buscamos agua, buscamos cualquier cosa que quizás pueda ayudarnos a engrasar ese sartén para poder llegar al resultado deseado. Entonces, ese es un ejemplo, pero realmente creo que todos aplicamos la creatividad en todas las áreas de nuestra vida de distintas formas y eso es algo que tú tienes que saber. Eres una persona creativa. Total, yo recuerdo haber pensado de mí también igual, haber dicho, mira, a mí no se me dan mucho las cosas de manualidades, de pintura, a mí eso, en verdad, yo no se me da mucho eso, y yo pensé que porque no se me dan esas cosas, pues yo no era una persona creativa. Y luego, pues, en este caminar de la vida cristiana, donde también la iglesia te da la oportunidad de desarrollar muchas cosas que tú no conoces. Entonces, en los ámbitos de servicio de la iglesia, uno puede descubrir mucho de esto, de este tema. Uno puede investigar y conocerse más a uno mismo y aquellas cosas que Dios te ha dado para el desenvolvimiento y llegar a hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, en la iglesia recuerdo haber habido una necesidad. En un momento se necesitaban tomar una fotografía, yo recuerdo eso, y no había nadie que lo hiciera y me pusieron a mí. Y en ese momento que había que tomar las fotos con una cámara profesional, eso fue un momento de una necesidad que me llevó a mí a poder responder a esa necesidad, aunque no sabía, aunque nunca había usado una cámara. Y recuerdo haber ido a YouTube, buscar un video, investigar las propiedades de la cámara, ver cómo se usa, cómo se arma, porque ni siquiera sabía cómo armar una cámara. Ver cómo se ponen las funciones de la cámara y llegar ese día a armar la cámara y decir, bueno, no sé cómo es esto, pero en el video salía así y recuerdo haber tomado las fotos y lo hice en la gracia de Dios porque nunca lo había hecho y luego esas fotos fueron presentadas en un evento acá en la iglesia y recuerdo que la gente le gustó mucho, las fotos quedaron muy bonitas y la gente me decía, oye, esas fotos quedaron muy chévere, qué bien, y yo como que, bueno, primera vez que lo hago, ok, no sé, pero es primera vez que hago esto. Y eso para mí fue una oportunidad que me llevó a descubrir quizás algo incluso que yo pensaba que yo no tenía, porque incluso yo decía, no, yo los dones artísticos no tengo ningún don artístico, pero resulta que en medio de esa necesidad pude incluso descubrir aquellas cosas que Dios sí me había dado. Y aunque no me desarrolló del todo en un área artística, sí, bueno, hago fotografía, me encanta, pero fue un descubrir. Fue un área donde no sabía que contaba con eso y que esa necesidad me llevó a resolver y a pues descubrir muchas cosas que estaban dentro de mí. Y recuerdo eso y también una segunda experiencia que tuve con una amiga que tiene dones musicales. En ese momento ella estudiaba conmigo, nada que tiene que ver con lo artístico. O sea, en la universidad, química. Porque yo estudio química, o sea, nada que ver con lo artístico, por lo menos no directamente. Y recuerdo que en una oportunidad yo en ese descubrir de dónde quiero servir a Dios, cuáles son los talentos que Dios me ha dado, recuerdo que yo decía, no, yo creo que será la música, me gusta la música, será que toco el piano, no sé, y recuerdo haber en un periodo de vacaciones irme a Barquisimeto y haber hecho un curso, entré a una escuela de música, hice un trimestre, estudié de música, de lenguaje musical, backline en esos 3 meses y sí me enseñaron algo de piano complementario y recuerdo haber fastidiado a mi papá, papi, cómprame el piano, cómpralo que yo necesito, yo quiero aprender esto. Y recuerdo en ese momento de que fue mi amiga a casa, le enseñé los acordes, mira, esto es lo que he aprendido, se toca así, se toca así. Y recuerdo que ella, luego que teníamos el piano, lo ejecutaba con una facilidad que yo decía, pero a mí no se me da eso. Y además mis manos son como muy pequeñas y muy gorditas, y ella lo hacía con mucha destreza. Y yo en ese momento en el que yo le decía, de hecho era tan fácil para ella que yo le ponía una música y le decía, sácala en el piano, y ella la sacaba, y aún siendo sus primeras veces en este instrumento, para mí eso era como, wow, definitivamente esta persona tiene dones y talentos
musicales y ahí era como un descubrir, como que a mí no se me da tan fácil como a esa persona. Pero luego llegué como a dos conclusiones muy importantes que tienen que ver con lo que estamos hablando. La primera conclusión es, ella tiene dones musicales y artísticos, pero yo también tengo otro tipo de dones y es que también puedo enseñar a las personas con una facilidad tan rápida de que ellos puedan apropiarse del conocimiento y puedan ejecutarlo. Entonces, en ese momento donde quizás me di cuenta de lo que no tenía, también me di cuenta de lo que sí tenía y Claro. era una capacidad para enseñar y transmitir el conocimiento. Y esa experiencia que pudo ser para mí frustrante, de decir, oye, no tengo quizás esas cualidades para tocar un instrumento y otras personas sí, también fue la oportunidad de parte de Dios para hacerme ver que quizás no tenía estas otras cualidades, pero sí tenía algunas otras que Él había puesto en mí y que eran cualidades que tenían un potencial tan grande que yo necesitaba descubrir en ese momento. Y esa experiencia me marcó y siempre la uso como ejemplo de ese proceso de descubrimiento que necesitamos pasar todo Sí. para evaluar o para ver y considerar aquellas cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros. Sí, me encanta, o sea, pensando en esto que contabas, veía como que demasiadas cosas particulares, tanto en las dos historias. Lo primero es que, bueno, muchas veces si para ti esto de la creatividad es nuevo, si te estamos dando una noticia que es nueva para ti, si no tienes ni idea, si realmente para ti es nuevo esto de que eres creativo, bueno, primero, eres creativo, pero segundo, si esto es nuevo para ti y no estás muy claro de cuáles son tus talentos, de cuáles son tus dones, de en qué área puedes desenvolver tu creatividad, algo valioso que veía en esto que contabas es que primero tuviste un corazón dispuesto y deseoso de descubrir qué era lo que Dios había puesto en ti. Y creo que muchas veces es lo que debemos tener, ¿no? Como un corazón cero aferrado a lo que nosotros creemos que son nuestras habilidades. Total. Y pensaba en esto y yo decía, miren, yo quería estudiar medicina. Y cuando pienso en esto, ahorita, en este momento de mi vida, creo que, no sé si lo hubiese logrado, pero creo que sería una persona bastante frustrada, porque eso no era lo que no sé, lo que yo estaba destinada Lo que te para iba a hacer. llevar a desarrollar, a conocer y a desarrollar todas las cualidades que Dios ha puesto en ti. Exactamente, por completo. Quizás lo iba a lograr y quizás me iba a ir bien y quizás incluso me iba a gustar, pero seguramente lo iba a lograr con mucho esfuerzo. Entonces, Total. de hecho, en este punto en particular, yo también tuve que tener como un corazón dispuesto a descubrir qué era lo que Dios quería para mi vida. Y recuerdo como ese momento al salir de secundaria, de bachillerato, tener esta encrucijada de qué iba a estudiar y dejárselo a Dios y decirle a Dios, bueno, literalmente tú sabes qué es lo mejor para mí, tú sabes qué es lo que en verdad yo soy buena, yo quiero esto, pero te dejo que tú hagas lo que quieras. Y creo que es lo primero que tenemos que tener, un corazón dispuesto, un corazón que, bueno, pueda explorar muchas cosas, pueda determinarse a ver en qué es bueno, en qué es no. Y lo segundo es que hay un momento de necesidad y un momento de escasez, un momento quizás de incertidumbre, así que no tienes que tenerle miedo a estos momentos porque son los momentos oportunos para poder poner a prueba quizás tus capacidades y ver en qué eres bueno. Quizás a ti te hubiesen dado la cámara y si te hubiese ido mal, también hubieses hecho un checklist de listo, ya, en esto no soy buena y no pasa nada y sigo adelante con mi vida, pero lo hubieses tenido claro. Entonces, en este momento de descubrimiento es como súper importante poder aprovechar todos los momentos y todas las oportunidades que se nos presentan para verdaderamente empezar a ver qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. Sí, total. Y tercero, pensaba en que realmente es importante hacer como un ejercicio introspectivo para ver cuáles son las cosas que nos salen más naturalmente. Y creo que esto es algo bien práctico que nos puede ayudar como a entender cuáles son esos talentos y esos dones que Dios nos ha dado. En qué eres bueno, qué es lo que más te gusta hacer. Tú siempre haces esta pregunta, qué es lo que haces aunque no te paguen, aunque tengas sueño, aunque estés demasiado cansado, que es aquello que de forma innata te sale sin tanto esfuerzo y que para ti es obvio. Hay muchas cosas que para nosotros son obvias que para otras Total. personas no. O sea, muchas veces nosotros tenemos capacidades que al mostrárselas a otras personas es como, ¿cómo lo haces? Y nosotros, no, súper fácil, ¿no? Entonces, creo que esas cosas en particular son las cosas que Dios ha puesto en ti como dones, como talentos y que tienes que aprovecharlas. Y yo
saco mucho de tu historia que, bueno, quizás tu don no era el musical, pero sí, incluso, quizás no es un don tan artístico, incluso en la fotografía, pero lo pudiste desarrollar porque amas aprender y es algo que genuinamente a ti te gusta y te fascina y Judy se deleita aprendiendo. Entonces, para ella, quizás este no era su don principal, pero su don principal sí la llevó como a este lugar. Entonces, lo primero es poder tener un corazón dispuesto a descubrirlo. Segundo, aprovechar los momentos de necesidad, de incertidumbre, de escasez. Y lo último es cuando verdaderamente descubras en lo que eres bueno, cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos. Acéptalos y no te frustres, porque creo que muchas veces cuando descubrimos para qué somos buenos, pensamos que no, que lo que otra persona tiene es mejor y probablemente a ti te hubiese podido pasar. Sí. Quizás en ese esfuerzo de cómo es que a ella le sale bien y a mí no, si yo me he esforzado tanto y te hubieses ahí matado estudiando mucho más música en vez de simplemente aceptar que tu don es otro y desarrollar ese don. Entonces, el último punto es acepta sin frustración los dones que Dios te ha dado porque son valiosos y necesarios en el área en el que Dios te ha puesto y para el propósito que Dios tiene para ti. Sí, este proceso de descubrimiento es muy, muy necesario en nosotros y sobre todo guarda nuestro corazón. Total. Eso que estás diciendo es muy importante porque nos lleva a tener nuestro corazón correcto con respecto a nosotros mismos, con respecto a Dios y con respecto a otras personas, porque qué fácil puede ser para otra persona que no entiende esto y quizás se frustra decir, ay, entonces quiero a juro esa cualidad que tiene esa persona y me voy a esforzar por esa cualidad. Y dejas de ver todas aquellas otras cualidades que Dios sí ha puesto en ti, pero como estás viendo a otra persona y estás viendo lo que hace bien otra persona, no estás logrando desarrollar el potencial que Dios te ha dado. Entonces, entender esto de la creatividad es muy importante porque nos lleva a estar bien con nosotros mismos y a estar bien con lo que Dios nos ha entregado para hacer su comisión aquí en esta tierra. Y yo entiendo en ese momento fue para mí como, ok, fue el proceso en el que Dios me permitió descubrir que me había dado un don para la enseñanza. Y entendí que, ok, no tengo estos otros dones, no pasa nada, continúo con lo que sí tengo, porque quizás para una persona fue una mala experiencia darse cuenta de algo que no tenía, pero la verdad es que también fue una buena experiencia porque me llevó a darme cuenta de lo que sí tenía en ese momento. Entonces para mí fue un descubrir porque a partir de ese momento pude enfocarme en desarrollar esta cualidad o estas cualidades que Dios sí me había dado y poder ser buena en eso a lo que Dios me llamó. Yo creo que no hay un error más grande que ser bueno o querer ser bueno en algo a lo que Dios no te ha llamado. Eso es un error súper frustrante, catastrófico y frustrante. Hay tanta gente frustrada en este momento porque no se conocen, porque no saben qué cosas buenas hay dentro de ellos y solamente están viendo lo bueno que hay en otras personas. Y es tan fácil ver eso a las personas que tienen dones artísticos. O sea, de repente tú ves en una tarima, en la misma reunión de iglesia, ves la gente que canta wow, ves la gente que baila wow, ves el que diseña y el contenido que sacan en redes sociales y tú dices wow, qué increíble eso, si yo tan solo pudiera hacer eso. No tienes que pensar así, solamente piensa en descubrir lo que tienes tú. Y a mí Dios también me ha dado cualidades de cosas que yo puedo hacer mejor que 10,000 personas y voy a enfocarme en eso que yo puedo hacer bien, que quizás no es lo mismo que mi compañero, pero que es a lo que Dios me ha llamado. Y cuán importante es entender la creatividad como algo que tenemos todos y a lo que todos nos toca descubrir, a lo que todos nos toca desarrollar, ese potencial que Dios nos ha dado. Sí, que nos toca descubrir y que luego nos toca trabajar, porque evidentemente la creatividad, y esto ha sido como para mí el otro descubrimiento, que la creatividad se trabaja, ¿no? Sin importar como el área en el que tú seas creativo, definitivamente te toca refinarlo con el tiempo, pero lo que más he descubierto es que mientras más lo ejercitas, más creativo eres. Mientras más ejercitas la creatividad en el área que a ti se te hace fácil, en el don, en el talento que Dios te ha dado, más abundante es. Y yo lo he visto en los momentos en los que más intencional soy en generar ideas, en generar diseños, en hacer contenido, bueno, en cómo estar pensando en esto, también en conectarme con Dios, más me fluye naturalmente. Y creo que muchas veces aspiramos, en este sentido de la frustración por la comparación con los dones y los talentos,
aspiramos no solamente a veces el don o el talento de la otra persona, sino aspiramos la creatividad ya trabajada de otras personas, Wow. una creatividad que muchas veces les ha tomado años trabajar, refinar, afinar como ese ojo, y creo que en esta área artística pasa mucho. Aparte, acá en la iglesia me ha tocado enseñar a otras personas a desarrollarse en el área creativa y artística. Y muchas veces al inicio ellos se encuentran con mucha frustración porque no lo logran al nivel en el que lo aspiran, pero genuinamente es algo que se trabaja, que tú trabajas tu ojo creativo en esta área más artística de diseño de la fotografía, y vas afinando eso con el paso del tiempo y con la práctica, y mientras más lo haces, mejor te sale. Entonces, definitivamente es importante poder aceptar los dones que Dios nos ha dado, trabajarlos y aceptar también el momento en el que estamos de nuestra vida con respecto a ese don. Sí, a mí me gusta mucho este tema y hablarlo contigo porque definitivamente nos desenvolvemos en áreas muy diferentes. Demasiado. O sea, es un contraste muy marcado. Ale tiene muchos dones artísticos, pero también es creativa en otras áreas que yo no soy creativa. Yo me desenvuelvo en un ámbito incluso profesional muy diferente al tuyo. Súper. O sea, muy diferente que a veces podemos decir, bueno, nos dedicamos a cosas muy diferentes, cada una está en un camino diferente, pero entendemos que allí podemos desarrollar la creatividad y que allí Dios nos ha llevado a desarrollar la creatividad. La creatividad se ve tanto en el área de las finanzas, en el Total. área de la enseñanza, en áreas que a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero cuando tú te puedes administrar correctamente y sabes con algo distribuirlo de manera correcta, allí estás siendo creativo. Entonces, esto es algo En el que área científica. Sí, en el área científica, tal cual. En cada área donde estamos podemos ser personas que llevan respuestas a las necesidades que se generan en las áreas. Yo creo que Total. incluso con nosotros como país, como venezolanos, nos ha tocado mucho desarrollar eso. Y creo que Totalmente. casi que impulsados por la necesidad, hemos tenido que llegar a un nivel de creatividad que nunca imaginamos tener. Sí. Por todas las necesidades que vivimos en todas las áreas, social, político, físico, económico. En todos los sentidos. Todos los sentidos nos llevó a desarrollar otras alternativas que ahora nos hacen ser personas más creativas. Totalmente. Y que quizás pueden mejorar la situación, y la situación actual quizás no es la misma que hace algunos años y seguramente no sea la misma en algunos otros años, pero lo que sí nos va a quedar es el desarrollo de esas cualidades que nos llevaron a ver verdaderamente que somos personas creativas. Sí, es que yo creo que además la condición actual, en este caso de Venezuela, de nuestro país, la condición actual está ligada a las soluciones creativas que hemos buscado Totalmente, a cosas es así. de momentos mucho más álgidos. O sea, en esos momentos tuvimos que aprender a vivir sin internet y a buscar formas de solucionar. Tuvimos que aprender a preparar desayunos diferentes, a hacer arepas de muchos ingredientes, y evidentemente el resultado de lo que podemos experimentar hoy es gracias a que nos dispusimos a que simplemente la escasez, la necesidad no nos consumiera, sino a poder aportar algo y a sacar algo valioso. Y creo que al final ese es el resultado de la creatividad. Sin importar el área donde tú te desenvuelvas, el resultado de la creatividad es belleza, es funcionamiento, es una solución, es mejorar incluso un área. Y me encanta porque la Biblia dice que Dios, literalmente esto es así explícito, que Dios a todos nos ha dado dones diferentes. Y en la Biblia habla de algunos dones muy específicos como dones del Espíritu, pero creo que habla también en general de los dones y de las capacidades de cada persona. Y dice que nos ha entregado estos dones diferentes para poder enriquecernos los unos a los otros. Y cuando damos a otras personas nuestros talentos, cuando los ponemos simplemente al servicio, cuando aceptamos en lo que somos buenos, nos desarrollamos en eso, y bueno, obviamente eso da un resultado que beneficia a otras personas, estamos llevando a las personas a una experiencia de lo que es la presencia de Dios. Digamos, nosotros y cada uno tiene una forma de experimentar la vida y a Dios de una forma diferente. Entonces, cuando desarrollamos nuestra creatividad, también estamos expresando esa parte de Dios que solo nosotros podemos conocer.
muchas personas van a conocer a Dios de la forma en la que yo lo experimento solo cuando yo me atrevo a compartirlo. Wow. Entonces, y a compartirlo no solo con mis palabras, sino con las cosas que hago y con con el resultado de mi creatividad. Entonces, definitivamente es algo valioso. El resultado siempre va a ser valioso, no solo para ti, porque te vas a sentir pleno como persona, vas a sentirte literalmente como pez en el agua, y creo que uno se siente así, como pez en el agua cuando se desarrolla en un don y en un talento que Dios le ha dado, pero además va a ayudar y va a bendecir a otras personas. Sí, total. Y yo en lo particular he tenido que aprender esa relación que hay entre la creatividad y la gracia de Dios para Total. nuestras vidas. Yo creo que, bueno, una de las cosas que Alex siempre nos enseña a todos, tanto con lo que hace como con sus palabras, es que Dios es un Dios creativo, y desde el principio ha sido así, ¿no? Total. Dios creó, y empieza la Biblia diciendo todo lo que Dios creó. Y allí nos muestra a un Dios creativo que hace seres creativos y que pone dentro de nosotros esa creatividad, pero que esa creatividad viene a desarrollarse y ese potencial viene verdaderamente a ejecutarse cuando la gracia de Dios está Total. sobre nosotros, porque creo que cuando caminamos en la gracia de Dios, esa comunión con Dios y esa cercanía con Dios, se puede verdaderamente despertar Sí. ese potencial y esa cualidad que está dentro de nosotros. A veces no hemos visto lo que Dios nos ha entregado porque de alguna forma no hemos conectado con su gracia. Y si de repente tú Wow. no has estado conectado tan cerca de Dios y de repente consumes nuestro contenido, la única forma de que puedas desarrollar más profundamente cualidades que están dentro de ti y que las investigues y te des cuenta de que están dentro de ti es que hagas conexión con la gracia de Dios. Sí. Porque la gracia de Dios es como esa llama que va a encender, esa luz donde tú vas a poder detectar lo que tienes y con lo que Dios te ha dotado. Me encanta porque a medida que conocemos a Dios, también Dios nos permite conocernos a nosotros mismos. Es como un conocimiento que va Totalmente. en ambas vías, y solamente podemos conocernos a medida que lo conocemos más a Él profundamente. Mientras más conocemos cualidades de Dios y conocemos a Dios en su esencia, Dios también nos va permitiendo conocer esas cosas que Él ha puesto en nuestro corazón, y definitivamente es así. Me encanta porque comienza así, comienza sabiendo que Dios es creativo, y luego cuando dice que estamos hechos a su imagen y a su semejanza, entonces entiendo que yo también soy una persona creativa. Y bueno, esto es como ese enriquecimiento que nos da estar en la presencia de Dios, y definitivamente nosotros somos creativos, no por nuestra propia cuenta ni por nuestro propio mérito, sino porque Dios es creativo. Totalmente. Y me encantaba, hubo un libro que en su momento me llevó a descubrir esto, que se los recomiendo. Se llama Si no fuera por su gracia, de Joyce Meyer. Es un libro que habla acerca de la gracia de Dios y que nos lleva a ver la gracia de Dios desde diferentes perspectivas, porque quizás muchas veces hemos visto la gracia de Dios como un don inmerecido solamente para la salvación. Sí. Pero la verdad es que no solamente la gracia es un don solamente o únicamente para la salvación, sino para todo en nuestra vida, para soluciones, para sanidad, para bendición en nosotros. Y una de las cosas que dice este libro es que todo lo que recibimos debe venir por gracia a través de la fe, ¿sí? Todo lo que recibimos viene por la gracia de Dios. Y dice, sin la gracia nada somos, nada tenemos, y si no fuera por la gracia de Dios, nada podemos hacer. Y hablamos que la creatividad tiene que ver con hacer aquellas cosas o con hacer a soluciones nuevas. Eso no va a poder ser posible si no fuese por la gracia de Dios. Sí. Así que bueno, me encanta demasiado este tema, y recuerdo también encontrarme justo con un versículo en de caminar creativo, en donde habla de que Dios capacitó con dones creativos a personas específicas para que construyeran cosas de su templo, y dice que a estas personas en particular Dios las había dotado con creatividad para ejecutar esto y para enseñar a otros. Wow. Entonces me encanta demasiado este tema, porque creo que es una marca que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como personas, en el área en donde estamos. Y sobre todo quiero animarte y quiero reiterar esto porque me parece que es importante, ¿no? Poder verdaderamente animarte a que puedas aceptar esas cosas que Dios ha puesto en tu corazón, Y alegrarte. esos dones, y alegrarte por eso, porque es algo que nada ni nadie más puede hacer. Y yo he experimentado esto, ¿no? Como, bueno, pero
y creo que cuando uno está más relacionado al área artística, no sé si le pasa a todas las personas en realidad, pero creo que en el área artística sí se tiene como esta sensación de, es que yo quiero hacer algo único, ¿no? Y yo, bueno, tampoco es que hago algo único, porque evidentemente hay más diseñadores en el mundo, hay más ilustradores, hay más gente que escribe, hay más gente que hace contenido audiovisual, o sea, hay más gente que hace eso. Pero creo que la reafirmación de parte de Dios para mí ha venido con entender que sí, hay más personas que pueden hacerlo, pero nadie puede mostrar esa parte que solamente yo veo y que solamente yo experimento. Wow. Entonces es poder aceptar que evidentemente lo que yo hago no es único, pero Dios sí me ha hecho a mí una persona única y con un don y una capacidad y una forma de verlo y de expresarlo única. Entonces, poder abrazar eso y, como tú decías, alegrarse, evitar caer en la frustración y ponerse en marcha a ponerlo en práctica, a trabajarlo, a desarrollarlo, sin importar el área en donde estés. Además, seguramente vas a encontrar otras cosas en las que, bueno, en las que quizás no eres tan bueno, pero que puedes igual trabajar, solamente que puedas enfocarte realmente en lo que te puede salir más fácil, porque bueno, vas a dedicar toda tu vida a eso y además abrazar tu creatividad en todas las áreas de tu vida. Yo cuando aprendí que soy una persona creativa, creo que fluyo mucho más y sin tanta condenación, sin tanta culpa en muchas cosas. En verdad me pasa mucho en la cocina y veo que este es un área, bueno, no soy mamá, pero veo que este es un área que a algunas personas en la maternidad se les despierta demasiado y son súper creativas para enseñar cosas a sus hijos, a sus hijas, para involucrarlos, que definitivamente, sin importar el área en donde estés, es un ejemplo de que sin importar el área en donde estés, puedes desarrollar tu creatividad y bendecir a otros, que al final ese es el propósito de nuestra creatividad, sí. Entender que Dios nos ha dotado con dones, con talentos para nuestra realización y para Él llevarnos a su propósito, pero también para bendecir a otros. Así que quiero terminar con una frase de un libro que se llama Dios en la Tierra de Narnia, que básicamente es como un libro que explica las analogías de Dios en el libro de Narnia, en los libros de Narnia. Y bueno, hay uno de estos libros que ejemplifica muy clara la creación y dice así, esta frase: nosotros componemos, pintamos, inventamos, escribimos y hacemos planes solo porque Él, Dios, lo hizo primero, o mejor dicho, porque Él lo dijo primero. La palabra de Dios, como la canción de Aslan, que es como se crea el mundo de Narnia, nos invita a conocer los milagros de la creación, una creación que comenzó por Él, es sostenida por Él y culminará por Él. Y me encanta porque antes de esto dice que Dios hizo las primeras construcciones arquitectónicas que quizás no son como las que nosotros hacemos los humanos, pero que se llaman árboles y montañas. Entonces, en la naturaleza podemos ver claramente la creatividad de Dios y podemos apropiarnos de que somos creativos, no por nuestro propio mérito, sino porque Dios es creativo y todo lo que hacemos es porque Él lo hizo primero. Y me encanta este versículo en Romanos 11:36 que dice: porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. Wow. Y esto nos deja claro que sin importar lo que hagamos, nuestro propósito tiene que ser hacerlo para que Dios se lleve la gloria. Sí, yo creo que esto ha traído como esta claridad a nuestras vidas, ha traído como ese sentido de plenitud y de felicidad. Sí. Porque ya uno no anda buscando a quién parecerse, a quién ser, sino que ya te encuentras en Dios y dices, ok, a esto me llamaste y a esto me voy a dedicar. Yo creo que una de las cosas que tienen que ver con éxito es que tú puedas descubrir. Total. O sea, el éxito no se trata tanto como lo que el mundo dice, sí. Tener dinero, o de logros. Tener bienes, o lograr aquí, lograr allá. No es tanto eso el éxito. El éxito tiene que ver más contigo, con tu relación con Dios y en ese descubrir de todo lo que Él te ha dotado y esas cualidades que Él te ha entregado. Éxito verdaderamente es poder dedicarte a aquello a lo que eres verdaderamente bueno y no andar en el mundo haciendo todo. Yo tenía un amigo, no voy a decir de dónde como para no dejar la gente expuesta, pero yo hace años tuve como un amigo que se dedicaba a todo, pero literal a todo. Era chef, quería ser bombero, estudiaba química, quería estudiar otra carrera, era aquí, o sea, se dedicaba a todo.
a toda cosa y al final lo que yo veía era, al final cuando te dedicas a millones de cosas, no puedes verdaderamente desarrollar aquellas en las que tú verdaderamente eres fuerte. Sí. Y eso a veces está en el corazón de muchas personas, como querer abarcar muchas cosas porque tienen la necesidad de llamar la atención, de ser mejor en todo. Y la verdad es que somos llamados a ser buenos y a ser los mejores en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Sí. Y eso verdaderamente es tener éxito en la vida. Sí, tener éxito no es tanto alcanzar metas, alcanzar cosas, ni siquiera logros. Tener éxito es cumplir el propósito de Dios para tu vida. Totalmente. Entonces, no se trata tanto de las cosas que puedas hacer, lograr, sino verdaderamente dedicarte a lo que Dios te ha llamado, y Dios te ha llamado genuinamente. El propósito que Él ha puesto en ti, y esos dones y esos talentos te van a llevar también a experimentar plenitud y gozo y felicidad en medio de eso. Así que esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, haya venido para darte una buena noticia de que eres creativo, cómo puedes serlo, cómo puedes desarrollarlo, cómo puedes descubrirlo. Y bueno, esperamos en verdad que te haya gustado este episodio. Nos gustaría saber en los comentarios dónde desarrollas tu creatividad, en qué área eres creativo, si te dedicas a la parte artística, si desarrollas tu creatividad en otras áreas. Nos encantaría leerte. Déjanos allí: hola, mi nombre es tal y hago esto, descubrí este don y este talento así. Y bueno, quizás conocemos también personas que su profesión es una cosa pero su don es otra. Entonces si este es tu caso, déjanos allí también en los comentarios: bueno, quizás yo soy esta es mi profesión, mi yo hipotética, yo soy médico pero en realidad me encanta dibujar. Yo soy médico pero en realidad hago esto. Déjanos allí también en los comentarios, nos gustaría saberlo, nos gustaría leerlo. Y bueno, te invitamos también a que puedas compartirlo con otros, con otras personas, con tus amigos creativos, o que quizás no saben que son creativos. Compártelo. Y bueno, nos gustaría llegar a más personas, leer tus comentarios. Sí, ojalá con este episodio te animes a entrar en ese proceso de descubrir todo lo hermoso que Dios ha puesto dentro de ti. Así es. Gracias por estar aquí.